En el día de ayer, en Bogotá, 10 de la mañana, se realizó una audiencia pública en la cual se hicieron presentes los familiares de las víctimas de la niña Jessica, enferma de piel de mariposa, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había conferido medidas cautelares. Y estuvo presente, además de la Comisión Interamericana, el Estado representado por el viceministro de Salud y el director de la Agencia Jurídica de la Defensa de la Nación. Óiganme bien, para pedir perdón y aceptar la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a derechos humanos en la persona de la niña Jessica y sus familiares, porque esta niña, beneficiaria de medidas cautelares, murió ante las barreras administrativas que puso el Estado en su momento para cumplir las medidas cautelares. Yo fui el abogado que estuvo en la audiencia en la Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería, haciendo valer la decisión de la Comisión de las Medidas Cautelares. Y me tocó enfrentarme a los abogados del Ministerio de Salud que se inventaron unas barreras administrativas para no cumplir las medidas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y esto fue en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. Fueron unas audiencias larguísimas para que cumplieran las medidas. No lo quisieron hacer y la niña se murió. Repito, ayer el Estado aceptó su responsabilidad internacional y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que entramos en la parte final del procedimiento internacional para que el Estado pague una indemnización en dólares, porque en el sistema interamericano la moneda es el dólar, y internamente se adelantará un procedimiento administrativo corto, un procedimiento incidental, para que esa suma de dinero quede expresada en pesos colombianos. Mientras cursaba las medidas cautelares en la comisión, conjuntamente con una petición que había presentado mi hija Ángela Margarita, que ella reside en la ciudad de Washington, se adelantó el procedimiento contencioso administrativo, léase reparación directa, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y como suele suceder, la violación del plazo razonable es ostensible en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, esto es una noticia importante para que ustedes vean para qué sirve el sistema interamericano, cómo se hace efectivo hacia este caso. Entonces, vamos a dejar en el chat, Nicole, la noticia de primera página del periódico El Espectador del día de ayer y el resumen de lo que estoy diciendo. Bueno, esto sería lo primero. Y algo novedoso es que está aquí presente una madre buscadora de su hijo desaparecido forzadamente en Cartago. Aquí la mayoría de los asistentes residen en Cali o alrededor de Cali en el Valle, y han oído ustedes en noticias, han visto en la prensa que en Cartago, Cali, se vienen desapareciendo niños, niñas y adolescentes a manos
de grupos armados ilegalmente ante la ciencia, ante la quiesencia y la paciencia y la tolerancia de las autoridades municipales. Entonces, está por aquí Natalia, la señora Natalia, por favor. Muy buenas noches, doctor Rey, muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Estaba hace un momento intentando desde las 6:30 unirme y pues bueno, era imposible, pero gracias a Dios ya logré conectarme. Bueno, Natalia, ya le anuncié a usted que usted es una madre buscadora de un niño, una niña, un adolescente que lo desaparecieron forzadamente en Cartago, ¿verdad? Sí, doctor, correcto. Ah, sí, es Usted cierto, yo puede, soy. usted puede comentarle a los asistentes acá brevemente cuáles son los hechos, cuándo sucedieron. Bueno, soy Natalia Restrepo Nagles, madre buscadora, madre víctima. Lidero la Fundación Hilos de Justicia. Mi hija Isis Sánchez Restrepo, de 15 años en el momento, junto con su novio Jean Paul Hernández Porras, de 16 años en el momento también, el 19 de diciembre de 2023 salieron de la casa a las 3 de la tarde a comprar un helado, a sentarse en un parque, aún los sigo esperando. Las madres que estamos, hacemos parte de la fundación, algunas tienen sus hijos ya, los encontraron, yo estoy en la búsqueda y desde el momento en que Isis se desapareció junto con Jean Paul, Fiscalía no me dice nada. Siempre que no encuentran nada, que no hay nada, que han hecho la búsqueda, la respectiva búsqueda, que han agotado los recursos, pero no tienen absolutamente nada, nada. El caso ya, la exfiscal del caso me dijo que por directriz central, el caso fue enviado a Derechos Humanos Seccional Valle, quien la fiscal que en estos momentos tiene el caso, de todas nosotras de hecho, es la doctora Mónica Gudelo, pero no se ha pronunciado, no he recibido un correo. O sea, tenemos una coyuntura bastante amplia con Fiscalía, la institucionalidad es bastante lenta y nosotros realmente necesitamos visibilizar lo que está sucediendo, ¿no? Ser atendidas, ser escuchadas. Y bueno, aquí yo con toda la fe y esperando, porque no sé nada de mis niños, absolutamente nada. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Cuéntenos que además de su niño, que iba con una joven también, niña, y los desaparecieron a la luz del día, ¿cuántas parejas también han desaparecido? Porque yo conocí un primer caso que mi hija Margarita llevó a la Comisión Interamericana y la comisión ordenó medidas cautelares de una primera pareja. ¿Cuáles otras parejas han sido desaparecidas? ¿Cuántas van en total? Bueno, doctor, la pareja de la que me habla, sí, es de la otra organización que hay aquí en Cartago, Asomatka. De allí, de esta organización, no tengo conocimiento o sea, no tengo cifras de cuántas parejas hay desaparecidas, pero bueno, el caso mío es mi hija, doctor, es mi hija la que se desapareció junto con el novio, pero yo represento el caso del niño. Van muchas parejas, doctor. De hecho, en mi organización está la parejita del 19 de octubre, que son los hijos de Victoria, que fueron hallados, enterrados, muertos, los enterraron vivos, pero están. Va la pareja de varias parejas de la otra organización, de mi organización van como 3 parejas. Esto es sistemático. En realidad, la cifra es alta, doctor, de las parejas que se desaparecen aquí en Cartago. Entonces, no, exactamente no tengo un número, pero sí son varios casos, doctor, varios casos, y pues también por ética no hablo como de números de la otra organización. Claro, le Ujú. comprendo. Y
¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice la personería del municipio de Cartago? Porque la personería municipal le corresponde velar por los derechos humanos. Ujú. A ver, ¿qué dicen ellos? Que no, que hay que luchar por cambiar el contexto. Es lo único que dicen. Se pronuncian, activan las rutas de búsqueda, pero realmente el Estado municipal no se ve apoyo por ningún lado, porque de hecho lo más fuerte es que normalizan, justifican las muertes de los jóvenes por el tema que sea, por microtráfico, por depredadores sexuales, por el tema que sea, se justifica. No hay acciones. Aquí en Cartago, no, de mano del Estado municipal, no se deben tomar acciones, para nada. Hace muy poco logramos tener una reunión con el alcalde en persona, donde se comprometió a realizar unas mesas de trabajo, de seguimiento, llamar a los entes gubernamentales y a demás organismos internacionales, pero no, de hecho no se pronuncian en noticias, ¿no? Esto pasa, esto es sistemático, esto sigue pasando y pasa y pasa y cada día crece más el índice de violencia en los jóvenes, pero no sucede nada. Nosotras estamos en el olvido, porque institucionalmente no se ven los mecanismos. No hay como, no vemos el actuar de ellos y cada vez más lejos de hallar la verdad, doctor. Bueno, por aquí levanta la mano Héctor Fabio Valencia Vargas. Adelante. Nuevamente agradecerle, doctor, por el espacio y pues lamentablemente la clase anterior no pude conectarme por situaciones laborales ajenas a mi voluntad. Para su compañero un abrazo especial y de manera muy, 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 muy especial, señora, aplaudo su valentía, esa lucha. Trabajo precisamente en un grupo de búsqueda de personas desaparecidas. Y doña Natalia, yo quisiera preguntarle, pues hace muchos años también, pues ahora estoy en el rol de fiscal, pero hace muchos años trabajé en el rol de investigador en el Valle del Cauca, documentando el lamentable fenómeno que sabemos quienes recibimos, o bueno, quienes conocemos la geografía del Valle del Cauca, el fenómeno del tema del río Cauca frente a lo que era antiguamente en la parte posterior de Cementos del Valle, Quintex, y el recodo del río Marsella, que obviamente pues, pasa cerca a Cartago, Valle del Cauca. Sé que voy a decir algo que, pues, hombre, yo sé que sé que una de las variables que tiene que tenerse y ya han adelantado, pero hasta dónde, doña Natalia, en ese fenómeno de que muchos cuerpos eran arrojados al río Cauca y caían o iban a ser recuperados en el recodo de allá en Marsella y en el recodo de abajo, en Antioquia, en La Pintada, porque hasta allá lastimosamente eh, en ese lugar, esos lugares han recuperados de las aguas del río Cauca. Se han hecho actividades, obviamente, recuperar cuerpos y pues en este caso cuando buscamos una persona, toda información, toda variante, toda estrategia, todo aquello que se puede adelantar no está de más. Creo que alguna vez me la encontré usted en un espacio que hubo en San Juan de Pasto, estuvo usted como invitada con otra persona, no sé si me acuerdo, no sé si la confundo, pero en todo caso, esa No, variable doctor, no. obviamente ya se despejó. Gracias. En el espacio en que el doctor Héctor Fabio, en el espacio que dice que nos vimos, no, nunca he estado allí. Y respecto a lo del río, aquí en Cartago, sí se han hallado muchos cuerpos, muchos. De hecho, la semana pasada se hallaron dos cuerpos, hace un mes se halló otro cuerpo, pero realmente no se ha hecho como un trabajo de investigación, no han tomado acciones a investigar, como porque sí sabemos, nosotras nos volvemos investigadoras, abogadas de todo en esta lucha, y sí sabemos que allí arrojan muchos cuerpos y que han sacado muchos cuerpos. De hecho, una vez logramos saber que habían retirado de allí 15 cuerpos, que una semana después hallaron dos cuerpos, pero este tema está en silencio.
todo lo que sucede aquí, nos quedamos como en silencio, no se actúa, no, las noticias no muestran realmente lo que está sucediendo. Y en cuanto a este tema del río y de los cuerpos que hay allí, no veo que se haga nada al respecto, ni la fuerza pública hace presencia. O sea, estamos totalmente solas. Este tema está abandonado aquí en Cartago. Muchas Gracias. gracias, señor fiscal, el doctor Héctor Fabio, por su contribución. Bueno, entonces, como este es un tema nuevo para el día de hoy, y le damos aquí la oportunidad a Natalia Restrepo de que se exprese con sus hechos, le agradecemos mucho el estar acá y la felicitamos por su valentía de seguir adelante hasta saber la verdad. Y que se haga justicia colombiana. Y si no hay justicia colombiana, para eso está la justicia internacional encarnada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y en la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. Aquí en la metodología que estamos utilizando, hemos venido leyendo artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, y también son aplicables en este tipo de casos otros instrumentos internacionales. Tenemos la convención, para que vaya buscando Nicola Alejandra, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Voy a buscarla aquí en un libro y dejo presente que hoy tenemos la exposición del caso Rascaco Reyes contra Guatemala. Ya lo tenemos por aquí preparado, pero espérame un momento, buscamos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta convención fue adoptada el 9 de junio de 1994 en la ciudad de Belém do Pará de Brasil. Repito, 9 de junio de 1984. Y en el artículo 2 define qué es desaparición forzada. A ver si alguno de los asistentes me ayuda a leer detenidamente el artículo 2 en Romanos, artículo 2 en Romanos sobre la desaparición forzada de personas. Bueno, artículo 2. Para los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, sí, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Observen que estos hechos los cometen agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización del Estado o el apoyo o la aquiescencia del Estado. Aquí se refiere a particulares y en algunos casos resueltos contra Colombia y otros estados, esos particulares son grupos paramilitares y en otros son grupos de delincuencia común organizada o lo que llaman en el Valle traquetos o mafiosos, cometen los hechos con la aquiescencia del Estado. Y es característico que no dan información
las autoridades no dan información a los familiares de las víctimas o simplemente la niegan. Todo esto es una estrategia para impedir el ejercicio de los recursos legales, dice el artículo leído, entiéndase por recurso, acciones. Entonces, en ese orden de ideas se tipifica el crimen internacional de desaparición forzada de personas. Está tipificado en el Estatuto Penal de Roma y también está tipificado en el Código Penal colombiano. Entonces, si hay alguna pregunta hasta el momento, con mucho gusto la resolvemos para seguir adelante. Esta convención en el artículo 13, Nicole, consagra medidas cautelares que los familiares de las víctimas pueden interponer contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Entonces, busquemos el artículo 13. Artículo 13. Para los efectos de la presente convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los estatutos y reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares. Medidas cautelares. Entonces, además de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, repito, es aplicable las normas internacionales relativas a las medidas cautelares. Entonces, en Cartago sucedió un primer caso de una parejita de niños que salieron a dar una vuelta en una moto y fueron desaparecidos forzadamente. Mi hija Ángela Margarita, desde Washington, con información suministrada por los familiares de estas víctimas, presentaron la solicitud de medidas cautelares con base en el artículo 13 de esa convención. Y la Comisión Interamericana decretó las medidas cautelares. Pero previamente, los familiares de las víctimas, por recomendación que yo les hice, que presentaran rápidamente un mecanismo de búsqueda urgente, que la sigla es MB de bandera, U de uva, mecanismo de búsqueda urgente. Ley 971 de 2005. Sí, claro. Estoy mencionando esto y le agradezco para ilustración de los asistentes, porque eso que presentó en Cartago se puede presentar en otro sitio del territorio colombiano y las familiares de las víctimas que hacen, acuden a autoridades, golpean las puertas de la policía, del ejército, de la fiscalía, de la alcaldía, va para toda parte y el silencio es generalizado. Entonces la recomendación es que previamente a la medida cautelar debe presentarse la medida del mecanismo de búsqueda urgente. Y volviendo al caso de Cartago, el juez a quien le correspondió tenía quieto ese escrito y no sabía qué hacer, si someterlo a reparto o mandárselo a alguien, no sabía qué hacer y pasaban los días. Entonces, esto indica el desconocimiento que tienen los jueces del mecanismo de búsqueda urgente y por consiguiente de la medida cautelar. Como quiera que no actuaba la autoridad judicial en Cartago, con esa omisión y el escrito de mecanismo de búsqueda urgente y otros, mi hija presentó la medida cautelar y la comisión la decretó con base en el artículo 13 que hemos dictado.
En ese orden de ideas podemos explicar lo importante de estos casos en atención a que hoy asistió esta madre buscadora. Y es un grupo que con ella son varias madres que están en la misma tragedia. Y nosotros, mi hija Ángela Margarita y mi persona, que tenemos una fundación llamada Unidos por la Justicia, estamos colaborándoles para efecto de llevar estos casos a la comisión. Aclarando que la regla general es de que no haya acceso directo inmediato a la comisión, porque previamente hay que agotar todos los recursos de jurisdicción interna, dice el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el segundo párrafo del preámbulo de la Convención Americana estableció el principio de subsidiariedad, que consiste en que la jurisdicción nacional integrada por la jurisdicción civil, penal, laboral, contencioso administrativa, la jurisdicción especial para la paz, la jurisdicción constitucional, entiéndase Corte Constitucional, es la jurisdicción principal. Y la jurisdicción interamericana o internacional, comisión y corte, es una jurisdicción subsidiaria. Primero hay que agotar lo principal para acudir a lo suplementario o coadyuvante, como dice el parágrafo segundo del preámbulo de la convención. Pero por excepción, óiganme bien, por excepción, puede haber acceso directo cuando sucedan unos hechos que se califiquen: 1, de gravedad; 2, de urgencia; y 3, evitar un daño irreparable. En ese orden de ideas se aplica a los casos el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana, y vimos en pantalla la vez pasada el artículo 25. Le pregunto a los asistentes porque la verdad no lo recuerdo, porque es que ese reglamento de la comisión es como el Código de Procedimiento Internacional de Derechos Humanos. Usted, Nicole, que maneja muy bien estos instrumentos, ¿por qué no lo pone en pantalla? El reglamento de la Comisión Interamericana, agosto de 2013. Bueno, Todos los casos, pero con preferencia, cuando es desaparecido, se aplica la Convención sobre la Desaparición Forzada, artículo 13 que acabamos de leer. Pongámosla en pantalla para ilustración de todos. No sobra repetirlo una vez más. ¿qué año me dijo, doctor? Disculpe. Reglamento de la Comisión Interamericana, agosto de 2013. Artículo 25, y todos los demás lo siguen por su celular. Concéntrese en todos los demás. La madre buscadora que está por aquí presente, búsquelo. O póngale cuidado que aquí Nelson Camelo va a hacer el favor de leer. Alba. Artículo 25, medidas cautelares. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18b del Estatuto de la Comisión y 13 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Ahí un momento, Alba. Ustedes van a resaltar
gravedad 1, urgencia 2, daño irreparable. Esas son las 3 características que ustedes deben analizar cuando las víctimas expongan unos hechos, como lo hizo la madre buscadora, expuso unos hechos. Rápidamente usted capta de que desaparezca una pareja a la luz del día en un municipio como Cartago. ¿Eso es grave? Sí. ¿Es urgente la intervención de un órgano internacional de protección como la Comisión? Sí. ¿Para qué? Para evitar el daño irreparable. Entonces, cuando los hechos se califican de esta manera, no lo dude, y ustedes desde el mismo celular hacen la relación de los hechos y presentan las pruebas que tengan a su alcance. Y la comisión a veces el mismo día decreta las medidas cautelares y le dice al Estado, actúe. ¿Hasta ahí está claro? Ahora vienen las definiciones de cada uno de estos elementos. Si me ayuda, Alba, por favor. Segundo, a efectos de tomar la decisión referida en el párrafo primero, la comisión considerará que, 2 puntos. A, la gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. Listo. Entonces, la gravedad significa un serio impacto ante la acción o la omisión del Estado, que es lo que está pasando en Cartago. Eso es supremamente grave. B, la urgencia. B, la urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. Claro, entonces, narrados los hechos por la madre, pues hay que deducir que el riesgo que están corriendo esos niños es de que puedan perder la vida y por lo tanto hay que actuar. ¿Para qué? Léame literal C. C, el daño irreparable significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. Exacto. Entonces, hay que actuar rápidamente. Me refiero a los familiares de las víctimas y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta en cuanto a los 3 elementos que acabamos de leer para continuar leyendo ese artículo 25? Y le pregunto a los asistentes. Tercero, las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización. Esto se refiere que a veces agentes del Estado o particulares, llámese paramilitares o guerrilla o grupo de traquetos, atacan a un grupo de personas o a un pueblo o a una comunidad. Entonces, las medidas cautelares está para proteger al grupo siempre y cuando que las personas puedan ser determinables en un momento dado. ¿Me explico? En el caso de la comunidad de San José de Apartado,
un grupo de personas que estaba en medio del conflicto armado interno, ni apoyaban a los militares ni apoyaban a la guerrilla de la FARC, estaban en el medio. Y los iban matando. Porque los paramilitares ingresaban a la comunidad y en otros sitios de Antioquia y les pedían la cédula de ciudadanía. Apenas estaban identificados como sospechosos de ser auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla de la FARC, los ejecutaban. Entonces, posteriormente, los habitantes de San José Apartado lo que hicieron fue esconder la cédula de ciudadanía, la enterraron y llegaban a rastrear la vivienda el grupo paramilitar con una lista en mano que los militares o la policía le habían dado con el número de habitantes de San José a que habían que ejecutar. Entonces, para no matarlos a todos, los paramilitares, ¿qué hacían? Si no los podrían identificar porque la cédula no estaba. Eso no obsta para que ese grupo de personas hubiesen acudido a la comisión sin determinarse, sin individualizarse, sin identificarse. Ya cuando la comisión va a estudiar a fondo la situación, hablo de otro escenario, de un territorio indígena, sí le puede solicitar al gobernador de la comunidad indígena o del resguardo que suministre los nombres de las personas que están siendo amenazadas. Pero mientras eso sucede, que den respuesta, las medidas cautelares se pueden conceder para proteger a la comunidad indígena. Bueno, cualquier nombre que ustedes quieran ponerle, llámenlo así, comunidad indígena de Ambaló. ¿Cuántos son? Está por determinar. Bueno, entonces, esto es tan abierto para efecto de garantizarle a las víctimas o a sus familiares el pleno acceso a la comisión. Sigamos leyendo, Alba, por favor. Cuarto. Cuarto, las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la comisión deberán contener, entre otros elementos, 2 puntos. A, los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas. B, una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra información disponible. Hay un momento, Alba. En el caso de Cartago, como son varias víctimas las desaparecidas, entonces hay que tener cuidado en que al narrar los hechos hay que hacerlo de una manera cronológica. Citar la fecha de la primera parejita que desaparecieron, la fecha en que acudieron ante el juez con la medida, el mecanismo de búsqueda urgente, y fecha tras fecha, para que la comisión se pueda orientar en el tiempo, cuántos días, cuántas semanas han transcurrido desde que sucedió el primer hecho. Porque es que en otros casos, lo que hacían los paramilitares o los militares era que amenazaban a toda la comunidad y después actuaban. Ahí está el caso de la masacre de Ituango, Antioquia, en los corregimientos del Aro y la Granja. Venía denunciando Jesús María Valle, un profesor, un penalista, concejal de Ituango, profesor de Derechos Humanos, venía denunciando por radio que se iban a meter los paramilitares.
a Ituango. Y la autoridad no actuaba. Y presentó derechos de petición al comandante del ejército y al comandante de la policía y no actuaban. Le presentó derecho de petición al gobernador de la época, que quién era, supónganse ustedes, después fue presidente y no actuó. Y finalmente se trabaron una discusión por radio, Jesús María Valle y el gobernador de la época. A los 3 días mataron a Jesús María Valle. Cuento los hechos porque la angustia es tan grande que lo que hay que hacer es inmediatamente acudir a la comisión y se narra cronológicamente todos hechos. Sigamos con el literal C. C. La descripción de las medidas de protección solicitadas. A ver, cuando son víctimas que viven en una vereda alejada del pueblo, se le solicita a la comisión que al decretar las medidas cautelares le exija al Estado que coloquen un sistema de seguridad en la vereda, es decir, agentes del Estado armados para vigilar a la comunidad, para protegerla, darles teléfonos celulares y lo que llaman alertas tempranas para evitar que se consume la amenaza como violación. Bueno, sigamos al numeral 5, por favor. 5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o a más tardar en el siguiente periodo de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes. Bueno, en algunos casos, no en todos, porque lo ideal es que la comisión recibe su solicitud de medida cautelar hoy viernes, y se ponen a estudiar la mañana sábado. Y los que debemos esperar es que el domingo la decrete y notifique al Estado. No esperar hasta el lunes, porque si fuera festivo, grave la situación. Entonces, cuando requiera al Estado, ejemplo, que la EPS no le suministra el medicamento al paciente, no le hace la intervención quirúrgica rápido y se puede morir, la comisión, teniendo en cuenta la inmediatez del daño potencial, la comisión requiere al Estado y le dice, hay un paciente en la ciudad de Cali que padece esta enfermedad y la EPS no le quiere dar el medicamento. Mire a ver, Estado, ¿de dónde saca usted el medicamento? Si no está en esa EPS, tiene que estar en otra, tiene que estar en un hospital, en una clínica pública y privada, pero busque el medicamento usted, Estado, que fue el que ratificó el tratado. ¿Sí me hago entender? Eso lo hace de vez en cuando, pero lo ideal, repito, y lo que más sucede es que con base en la medida cautelar, bien redactados los hechos, no se requiere de citar normas internacionales, ni jurisprudencia de la Corte, ni precedentes de la Comisión, no, hechos. Cuando hablamos de casos, les dije a ustedes en una ocasión, cuando hablamos de casos, entre paréntesis, hechos relevantes y probados, no invoquen hechos que ustedes no puedan probar. Siga leyendo, por favor, Alba, el numeral 6. Doctor, por favor, me ayuda a correr la hojita. Aquí Gracias. lo está haciendo Nicole. Listo. 6. 6. Al considerar la solicitud, la comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos. 2 puntos. A. Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido
hacerse. Hasta ahí, hasta ahí. Volvemos a Cartago. En el primer caso, que Margarita tuvo conocimiento, tan pronto sucedieron los hechos de la desaparición forzada de esa parejita de niños, lo que yo les recomendé fue: formulen un mecanismo de búsqueda urgente ante cualquier juez que tiene el deber de abocar conocimiento el mismo día y oficiarle a todas las CIAs, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría, a la Policía, al Ejército, a Medicina Nacional, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que todo el aparato estatal se ponga en la tarea de buscar al que han detenido arbitrariamente con fines de desaparición. A veces, el mecanismo de búsqueda urgente resulta eficaz, que logran encontrar la víctima que está en vísperas de que lo asesinen y lo cremen el mismo día. Pero la mayoría de las veces no los encuentran. Bueno, entonces ya tenemos aquí una explicación breve de lo que son las medidas cautelares. Pasamos al otro tema que habíamos anunciado en la conferencia anterior. Si no tienen preguntas, por favor, por hacer. Si tienen, hágalas de una vez. Y si no, Nicole, ponga en pantalla el caso Rascaco Reyes contra Guatemala. En la conferencia anterior, expliqué el caso Fermín Ramírez contra Guatemala. Nicole, caso Rascaco Reyes contra Guatemala. ¿Por qué escojo casos de Guatemala? Porque Guatemala es el único estado del continente que mantiene vigente la pena de muerte. Los demás estados del continente no, excepto Estados Unidos. Y las islas del Caribe, que 13 son estado, porque un número superior de islas no son estado, siguen siendo colonias. Bueno, aquí está el caso Rascaco Reyes contra Guatemala. Es un caso de pena de muerte. Me voy a permitir leer los hechos relevantes y probados. El señor Rascaco Reyes y otros secuestraron un niño que fue liberado y la policía los capturó, adelantando el proceso penal. Fueron condenados a la pena de muerte. Corrijo, adelantado el proceso penal. Y pena de muerte establecía en el Código Penal de Guatemala. Contra la sentencia, los abogados de Rascaco interpusieron el recurso de apelación, alegando que el Código Penal, donde tipificaba el delito, y estaba la pena de muerte. Repito, alegando que el Código Penal violaba el principio constitucional de preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno, artículo 76, artículo 46 de la Constitución de Guatemala. Y ese artículo 46 de la Constitución Guatemala es similar al artículo 93 de la Constitución de Colombia, que dice que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el derecho interno. Entonces, si la Constitución nuestra dice que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno, quiere decir que en el evento de que en Colombia una norma del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal sea incompatible con artículos de la Convención Americana que reconocen derechos
¿Cuál de las dos normas se aplica? ¿Cuál prevalece? Pues la respuesta es: prevalece el tratado o el convenio internacional sobre derechos humanos. Esto fue lo que sucedió en Guatemala. Y al resolver el recurso, pues no quisieron aplicar el artículo 46 constitucional porque llevaría al Poder Judicial a inaplicar el código y aplicar la Convención Americana. Resuelta favorablemente la apelación, con los mismos argumentos, la víctima Rascacó, por intermedio de sus abogados, acudió a la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación, el cual resolvieron en contra. Aplicaron el Código Penal y no la Constitución, y menos la Convención Americana. En similar sentido, se pronunció la Corte de Constitucionalidad de Guatemala al rechazar una acción de amparo constitucional. En conclusión, el Poder Judicial guatemalteco inaplicó la convención y prefirió aplicar el Código Penal y la Constitución, quedando Rascacó Reyes desamparado. Con esto quiero decir que lo que hizo la Corte fue un control de convencionalidad. Ustedes saben en qué consiste el control de constitucionalidad de las leyes que ejerce y aplica en sentencia la Corte Constitucional Colombiana. Cuando ustedes como ciudadanos decidan demandar una ley porque es inconstitucional, lo que hace la Corte Constitucional es un examen de confrontación de la ley acusada, la confronta con la Constitución a fin de establecer si viola uno o varios artículos. Y si la respuesta es positiva de que sí viola, mediante sentencia declara inexequible el artículo, el numeral, el literal o la oración gramatical demandada. Ese es el control de constitucionalidad. En cambio, el control de convencionalidad es que la Corte Interamericana, por ejemplo, toma el artículo 34 de la Constitución colombiana, que estableció la extinción del dominio de bienes adquiridos, de bienes de origen ilícito. En algunos casos, la extinción del dominio resulta inconvencional, en otros no. Entonces, ¿qué puede hacer el juez de extinción del dominio? Pues dicen, yo aplico la ley de extinción del dominio, aplico el artículo 34 y resuelvo. Para eso estoy. Creo que yo les puse ejemplos a ustedes de casos que han sucedido en que usted, Alba, le compra un vehículo automotor de segunda mano a Sonia. Sonia se lo vende a Nicole y Nicole me lo vende a mí, y me para a mí la policía por las calles de Bogotá. Me dicen, bájese del auto. ¿Por qué? Porque eso tiene origen ilícito. Según la legislación de la extinción del dominio, a mí me toca probar que el origen del carro mío es lícito. Entonces me voy de para atrás y busco a Nicole. ¿Usted a quién se lo compró? Yo se lo compré a Sonia. Sonia, ¿a quién se lo compró? Alba Huertas. Voy donde Alba Huertas. ¿Usted dónde lo compró? En un concesionario Veicolsa de la Caracas con autopista norte. Voy allá al almacén y resulta que desapareció. Entonces, ¿de dónde obtengo yo la prueba para demostrar que el origen fue lícito? Esa prueba diabólica resulta inconvencional porque viola mi derecho a la propiedad
consagrado en la Convención Americana. Entonces, lo que yo puedo plantearle al juez de extinción es que ejerza un control de convencionalidad y si es juicioso y lee la jurisprudencia de la Corte Interamericana y se lee el caso Eduardo Dávila Armenta, que yo soy su abogado y está muy bien el caso en la comisión y va viento en popa para su decisión final. Ese caso de Eduardo Dávila Armenta le abre a ustedes los ojos de muchas arbitrariedades que se han cometido. Entonces, el control de convencionalidad lo hace la Corte Interamericana para confrontar cualquier norma del derecho interno, sea una norma constitucional, sea una ley, sea un decreto, sea un acto administrativo, sea una jurisprudencia del Consejo de Estado, una jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que sea incompatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Convención Americana. Entonces la Corte Interamericana ejerce el control y le ordena al Estado reformar el artículo 34, elimine la extinción del dominio, elimine la ley que desarrolla el artículo 34, porque está resultando supremamente arbitraria. Entonces el Estado dice, pero nosotros somos soberanos y tenemos competencia, el Congreso, para dictar leyes y combatir el narcotráfico. Bueno, invéntese otras medidas. Pero lo de la prueba le incumbe al Estado, al juez de extinción del dominio. Buscar la prueba no debe aportarla el propietario del carro a quien se presume inocente. Hablo de personas honestas, como todos ustedes. Ya si tiene antecedentes penales, a quien le han quitado el carro, es otra la situación. Conclusión, aquí hay que resolver los casos, caso por caso. Vamos a leer aquí, si no hay preguntas sobre el control de convencionalidad o de la extinción del dominio, si no hay preguntas, vamos aquí al párrafo 88 de la sentencia que tenemos en pantalla. ¿Queda claro? ¿No hay preguntas sobre lo que estoy exponiendo? En el 88, en el presente caso, la Corte estima que aun cuando no se ha ejecutado al señor Rascaco Reyes, se ha incumplido el artículo 2 de la Convención. La sola existencia del artículo 201 del Código Penal guatemalteco, que sanciona con pena de muerte obligatoria cualquier forma de plagio o secuestro y amplía el número de muerte obligatoria, cualquier forma de plagio o secuestro y amplía el número de delitos sancionados con dicha pena, es per se violatoria de esa disposición convencional. Este criterio es conforme con la opinión consultiva OC-14/94 de la, por favor me ayuda a correr, de la Corte de acuerdo con la cual, en el caso de las leyes de aplicación inmediata, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. 132. La Corte declaró la existencia de una violación a los artículos 4.1, 4.2 y 4.6 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Por ello, dispone que el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter necesarias para adecuar su derecho interno a la Convención Americana, en especial. Primero, la modificación dentro de un plazo razonable del artículo 201 del Código Penal vigente
de manera que se estructuren tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a aquellas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor dentro de los extremos máximos y mínimo que deberá consagrar cada combinación penal. Esta modificación en ningún caso ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital previsto con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana. Mientras esto ocurra, el Estado deberá abstenerse de aplicar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio o secuestro exclusivamente. Hasta ahí nomás. Entonces, miren, mal redactada la norma del Código Penal guatemalteco que a todos los casos de secuestro se le aplicaba automáticamente la pena de muerte. Y resulta que los casos no son iguales, no son idénticos. Entonces, lo que está diciendo la Corte es que tiene que reformar el Código Penal, artículo 201, y darle otra redacción a la tipificación de secuestro. Y ponga penas de presidio o prisión, pero no de pena de muerte. Porque es que, mira, sucedió lo siguiente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo mencionamos en las primeras conferencias que dicté, se adoptó, se firmó en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. En esa conferencia en que se celebró la convención, varios estados del continente, Estados Unidos y Guatemala, tenían la pena de muerte. Y de las islas del Caribe, un número de islas de origen anglosajón. Ustedes saben que en Inglaterra la pena de muerte existe hace miles de años, como en Estados Unidos, para castigar los delitos más graves. Entonces, en el momento en que los estados ratificaron la convención, después de 1969, el artículo 4 de la convención que consagra o reconoce el derecho a la vida puso una limitante. Entonces nos vamos a salir de aquí de la sentencia de Rascacorreyes y vamos, Nicole, a la Convención Americana, artículo 4. Artículo 4. Derecho a la vida. Primero, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Hasta ahí un momentico, Alba. ¿Qué opinan de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de aborto, que las mujeres pueden, no es que tengan derecho, a abortar antes de cuántas semanas? 24. ¿Es así, Nicole? Ustedes, los jóvenes que son partidarios del aborto, la Corte Constitucional puso un límite en el tiempo de 24 meses, pero se supone que antes de los 24 meses ya se ha concebido vida. Entonces, ¿es convencional o no el hecho de abortar después de la que se haya
realizado el fenómeno de la concepción. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, pues en la ley colombiana son 24 semanas de gestación para el aborto, pero hay una ley que, pues, o sea, ahora la sacaron de que se puede hacer el aborto si el niño viene con bueno, sí, con alguna enfermedad traumática o con el corazón afuera. Bueno, en casos especiales está permitido abortar después de esas 24 semanas de gestación aquí en Colombia. Bueno, sí, la Corte hace tiempo estableció 3 hipótesis en que la mujer puede abortar. Pero acá esa jurisprudencia se modifica y se amplía hasta las 24 semanas que puede abortar. La pregunta es que yo les hago es la siguiente. ¿El fenómeno de la concepción no se realiza antes de las 24 semanas? ¿Qué opinan ustedes? Pues la respuesta biológica es que sí. Luego, ese plazo de las 24 semanas establecido en jurisprudencia constitucional, en mi concepto, resulta inconvencional. ¿Qué opinan ustedes? A ver, es que mire, en un caso concreto se puede dar la situación en que la norma internacional sea más protectora que la norma interna. Yo, si soy juez penal, me acojo a la norma más protectora del nasciturus, del que está por nacer, está concebido, está por nacer. Para mí sí se tipifica el delito de aborto. Pero si el juez es alguno de ustedes, entonces usted dice, no, yo no aplico la Convención Americana y voy a aplicar la Constitución, artículo 11, derecho a la vida, interpretado por la Corte Constitucional y su jurisprudencia también es aplicable. Yo aplico la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no aplico la Convención. Para mí como juez no hay delito. ¿Sí me hago entender? Pero sigamos para ver lo de la pena de muerte, que es lo que nos interesa. Segundo, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves e incumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Bueno, ¿qué quiere decir? Que los estados en el continente y en las islas del Caribe, que en 1969, cuando se firmó y se adoptó la convención, y posteriormente Guatemala ratificó esta convención, voy a mirar la fecha en que Guatemala ratificó esta convención. Guatemala ratificó esta convención de 1969, la ratificó el 25 de mayo de 1978. Es decir, el Código Penal guatemalteco vigente a mayo del 78 establecía la pena de muerte para unos delitos. Posteriormente a la ratificación, Guatemala no podría ampliar la pena de muerte para otros delitos distintos porque violaba la convención. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, los derechos de los que cometen delitos en Guatemala que tengan como pena la pena de muerte, ¿vale? Siempre y cuando que sean delitos que vienen en un código penal antes del 25 de mayo de 1978. Razón por la cual los Estados Unidos
que asistió a la conferencia, firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ellos fueron los que alegaron: nosotros no vamos a reformar la Constitución de los Estados Unidos para efecto de eliminar la pena de muerte. Tal como está la pena de muerte en las 50 constituciones de los 50 estados de la Federación de los Estados Unidos, se mantiene. Y no vamos a ampliar el catálogo de delitos para la pena de muerte. Hasta ahí vale. Colombia no está en esta situación porque afortunadamente no tenemos la pena de muerte, pero se nos puede aplicar el siguiente numeral 3, por favor, me lo lee. Tercero, no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Bueno, no se restablecerá la pena de muerte. Colombia, en sus constituciones del siglo XIX, en la mayoría de ellas estableció las penas de muerte. Vino la Constitución de 1886 y la mantuvo. Y don Rafael Núñez, presidente varias veces, utilizó la pena de muerte para aplicársela a sus enemigos políticos. Entonces, para evitar tanta arbitrariedad, se reformó la Constitución en 1910 en Colombia y se eliminó la pena de muerte. Hoy en día el Congreso de la República, así vote favorablemente el 100% de representantes y senadores una reforma constitucional y restablezca la pena de muerte, y si demandan la reforma constitucional y la Corte Constitucional por la mayoría de los 9 magistrados dice que la reforma es constitucional, sí, pero a la luz del numeral 3 del artículo 4 resulta inconvencional. ¿Me hago entender o hay alguna pregunta, por favor? Entonces, sigamos leyendo el artículo 4. Cuarto, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Hasta ahí. Entonces, imagínense que la Constitución de Venezuela haga una reforma constitucional y establezca la pena de muerte para varios delitos, como la desaparición forzada de personas, la tortura, la violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, que a gritos muchas personas en Colombia dicen pena de muerte para esos violadores. Y repito, que establezca la pena de muerte la Asamblea Legislativa venezolana para esos delitos, y además incluya los delitos políticos. Querría decir que los venezolanos opositores, los que siguen a la nueva premio Nobel, hay que aplaudir ese premio que se ganó Marina Machado. Como opositora, sigue con su movimiento político en la protesta social. Y el gobierno, con base en la reforma constitucional con la pena de muerte, puede detenerlos arbitrariamente, los investigan, los juzgan y los condenan por los delitos de rebelión o de sedición o asonada. Eso sería inconvencional. ¿Sí me hago entender? O en Colombia, la Constitución colombiana prevé en el artículo 150, creo que es el numeral 17, que el Congreso podrá expedir leyes estableciendo la amnistía o el indulto para delitos políticos. Por eso las FARC
sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se ha dictado sentencia. La primera sentencia que dicta la JEP en el caso 01, excombatientes de la FARC, delito secuestro, principalmente. Léanla despacio y van a encontrar que algunos excombatientes se van a ver beneficiados por amnistía de indulto. Porque si está en la Constitución, también está en el protocolo adicional 2 a los convenios, a los 4 convenios de Ginebra de DIH 1949, Suiza. Entonces, hay que proteger a los que hacen protesta social y que son rebeldes y que incurren en asonada, en que les pueden imponer cualquier pena de presidio, pero no pena de muerte, sería gravísimo. Numeral 5, por favor. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Bueno, entonces, los niños, a ver, pregunto, el asesino del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, él era o es menor de edad, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, es menor de edad. En Estados Unidos, los delitos más graves se castigan con pena de muerte. Y esto es histórico. Viene de Inglaterra, viene de Francia, de la Revolución Francesa. La pena de muerte se estableció. Y uno ve, hay películas, ustedes han visto, hay documentales, en que el pueblo francés salía a la plaza principal a celebrar cómo con la guillotina le iban a quitar la vida a alguien, porque lo habían condenado a pena de muerte y la gente aplaudía fervorosamente. Hay una isla del Caribe, no me acuerdo cuál es, si es Trinidad y Tobago, en la cual la violencia sexual, hay pena de presidio y hay una pena adicional, que es el castigo con el lazo de las 7 colas. Describo los hechos. En un parque o en una plaza, sacan esposado al detenido que está condenado a 20 años de presidio. Y de ñapa le hacen lo siguiente. Lo montan en una mesa de madera, amarrado, y lo ponen en, perdóneme la expresión, en 4 patas y lo obligan a abrir las piernas desnudo y con un látigo que tiene 7 puntas de acero le golpean los testículos de abajo para arriba y empieza el verdugo y alguien que dice Juan y el verdugo acciona 1, ¡pum! El primer latigozo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Tú! El segundo, y la gente aplaude fervorosamente. Imagínense, se baja de esa mesa el pobre condenado prácticamente sin testículos. ¿Eso qué es? Es un delito, ¿verdad? Eso se llama tortura. Pero eso está en la legislación, estaba en la legislación penal de ese país.
Haciendo control de convencionalidad, la Corte Interamericana le dijo al Estado, usted tiene que reformar su derecho penal interno y abolir esa práctica milenaria que ustedes tienen, porque eso es simple y llanamente una tortura. Condénelo a 30, 40 años, listo, pero no al castigo de latigar, de hacerle lo que estoy diciendo, con un látigo, golpearle los testículos. Y sigamos leyendo para terminar este artículo 4. Bueno, dice que la mujer en estado de gravidez no puede ser condenada a pena de muerte, precisamente para proteger al que está por nacer y proteger a la misma mujer. Esto viene de la Revolución Francesa, de la historia de los derechos humanos de las mujeres, principalmente derechos políticos, de Olympe de Gouges, que fue una mujer revolucionaria, activista, que trabajaba en una fábrica de calcetines, o sea, de medias, y estaban en los debates en la Asamblea Constituyente para aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Olympe de Gouges se echaba unos discursos diciéndole a las mujeres, ustedes, nosotras, tenemos derecho a que se nos reconozca como ciudadanas titulares de derechos políticos. Y marchó por París con el grupo de mujeres detrás. Y fue al Palacio Real, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, a pedirle solidaridad femenina a la reina y que influyera en la asamblea para que aprobaran otro texto que se llamaría la Declaración de los Derechos Políticos de la Mujer y de la Ciudadana. La reina no la apoyó, la detuvieron y la llevaron a la guillotina estando embarazada. Le pregunto a los asistentes, yo les obsequié a usted un libro que se titula Las generaciones de los derechos humanos, cerca de 600 páginas, escrito con mis hijas Ángela Margarita y Giovanna Alejandra. Le pregunto a los asistentes, ¿tienen el libro o no lo tienen? Sí, doctor, ya yo se los envié con el doctor José Frey y él también dejó en el chat, dejó el link para que ellos accedieran todos al libro. Pero bueno, como aquí hay algunos que están por primera vez asistiendo, les pregunto, ¿tienen el libro o no? O si no, reenvíelo, Nicole, para que los que no lo tengan lo bajan del chat. Listo, ya envié. Gracias, Nicole, no lo tengo, gracias. No lo tiene, bueno. Entonces ya le voy a dar el dato concreto para que usted de una lea esa historia. Ya le voy a decir en qué página está. Porque este libro que escribí con mis hijas tiene 534 páginas. Bueno, en la página 299, ustedes van a encontrar un título a manera de interrogación. Y los derechos de la mujer, Olympe de Gouges, 1748-1793. Se echó un discurso antes de ser decapitado. Ustedes se ponen a leer eso y dan ganas de llorar. En la parte final del escrito que ella preparó de Declaración de los Derechos de la Mujer, de los derechos políticos de la mujer, dice lo siguiente: mujer, despiértate,
El debate de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce sus derechos. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Cuáles son las ventajas de habéis recogido? ¿Cuáles son las ventajas que habéis recogido en la Revolución Francesa? Y sin embargo, la sacrificaron en la guillotina. De esta manera termino porque son las 8:30. Aquí nos ubicamos a las 6:30, son 2 horas. Tome nota, Nicole, que asistieron ¿cuántos? Como 20 y pico vi en pantalla. Y preguntemos por el doctor José Freire. Maestro, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Bien, qué pena que tenía otra actividad desplegada justamente para hoy y pues no fue posible llegar a tiempo para conectarme por el portátil. Lo hemos hecho por este medio. Entonces, maestro, según le entendí, voy a ubicar el texto del archivo del libro de las generaciones de los derechos humanos y lo envío en formato PDF, que les quede más fácil para ingresar a él, porque si se hace por el link de Google Drive, solamente lo pueden abrir si se autoriza el ingreso a ese link. Entonces yo enviaría, aunque ya el libro lo envié en formato de Google Drive, vuelvo y lo reenvío a las personas que estimen pertinente. Punto 1. Punto 2, esta grabación ahorita se ordena terminar. De pronto Nicole me ayuda más fácil porque por el celular es difícil manejar los controles de configuración. Entonces le ordena en donde están los 3 punticos detener la grabación. Y se les comparte el contenido de esto